Hola, hola a todas y a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Soto, soy bioquímico y en esta ocasión voy a terminar la trilogía de sesiones de video que estoy grabando. La primera fue relacionada con equilibrio químico, principio de Le-Chatelier, constante de equilibrio, tipos de equilibrio, etcétera, etcétera. La segunda fue relacionada principalmente con el equilibrio ácido-base, tanto definiciones de ácidos, definiciones de bases, fuerza de los ácidos, fuertes, débiles, equilibrio, reacciones irreversibles, etcétera, etcétera. Además de los cálculos asociados a cálculo de pH para soluciones de ácidos y bases, fuertes y débiles, y todas más o menos las estrategias que se deben plantear al momento de abordar los ejercicios relacionados con cálculo de ácidos y bases. Para continuar un poco con el contexto de ácido y base, ahora voy a hablarles de las soluciones amortiguadoras, soluciones tamponantes y buffers. Son sinónimos con distintos nombres para hablar de exactamente lo mismo. Entonces, en un primer lugar vamos a hablar un poco de la definición de la disolución amortiguadora. El efecto del ion común lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de este video. Para cálculos relacionados con solución amortiguadora vamos a abordar la ecuación de Henderson-Hasselbalch directamente en forma de ecuación, sin la demostración químico-matemática que está metida entre medio conforme a la expresión de la constante de equilibrio que tiene un ácido. Vamos a analizar también un par de ejemplos de soluciones amortiguadoras y el efecto que estas tienen, relacionado básicamente a lo mismo, el tema de las aplicaciones de las soluciones amortiguadoras. Entonces, principalmente una solución amortiguadora, ¿qué es? Una solución amortiguadora mantiene el pH constante o con mínimos cambios frente a la adición de pequeñas cantidades de ácidos o bases fuertes. Es importante que sepamos acá que las soluciones amortiguadoras igual tienen un rango finito en el que pueden funcionar eficientemente como soluciones amortiguadoras, y eso lo vamos a ver, se puede determinar con un cálculo simple. Lo vamos a ver más adelante en este video, y eso lo vamos a relacionar principalmente con la eficiencia que puede tener un buffer, que básicamente es 2 unidades de pH. Pero claro, que es el punto importante acá, que un buffer va a mantener el pH constante frente a la adición constante entre comillas, porque varía pero levemente. Ahí vamos a ver ese pequeño juego de palabras que hay, mínimos cambios, claro, frente a la adición de cantidades de ácido o bases fuertes. Es decir, si un buffer le añado un ácido, el pH no se me va a disparar a 1 o a 0, y si un buffer le agrego una base, lo más probable es que el pH tampoco se me dispare a pH 13, pH 14, pH muy básico, lo que sí pasa en el agua. Los buffers además mantienen el pH invariable si estos son diluidos, es decir, si nosotros tenemos una solución amortiguadora preparada en 250 ml, si le agregamos 250 ml más, o sea, diluimos a la mitad de esta solución amortiguadora, el pH de la solución debería mantenerse invariable. No así cuando tenemos una solución de un ácido o una solución de una base, que los pH cambian cuando nosotros hacemos las diluciones de, porque disminuyen principalmente las concentraciones de protones dentro de. En un buffer, lo importante es la relación de concentraciones que hay entre el ácido y la base conjugada, que son los componentes de la solución amortiguadora. Otra característica de los buffers, y el por qué básicamente mantienen este pH con mínimos cambios, es porque contienen en equilibrio una especie ácida que se encarga de neutralizar los iones hidroxilo. Recordemos que los iones hidroxilo son los que liberan las bases, con una especie, y además posee una especie básica que se encarga de neutralizar a los iones hidronio o a los protones. Entonces básicamente una solución amortiguadora tiene un ácido y su base conjugada, o también vamos a tener una base con su ácido conjugado, pero en una raya para la suma, que es lo importante que hay que saber recordar, es que en un buffer, en el equilibrio, se mantiene un ácido y una base que no se consumen en una reacción de neutralización, que es lo que está descrito a continuación. Las especies ácidas y básicas del buffer no deben consumirse la una con la otra en una reacción de neutralización. Y claro, quienes me van a poder dar este efecto de que no haya un consumo entre una y otra especie, pares conjugados.
Si recordamos aquí un poco más atrás, eso va atribuido inicialmente a las definiciones que nosotros vimos de Bronsted y Lowry para los ácidos, y eso fue uno de los grandes aportes que tuvo en la definición de Bronsted y Lowry, que fue relacionar los pares conjugados, los pares ácido-base conjugada o base-ácido conjugado. ¿De qué manera funciona un buffer básicamente? Entonces aquí está el versus entre cambios de pH al añadir un ácido o una base al agua, o los cambios de pH al añadir un ácido o una base a una solución amortiguadora. Entonces lo que está reflejando la imagen acá es un pHímetro, un medidor de pH digital, que está marcando un pH 7 en el agua, que ya lo vimos en la demostración del por qué el agua debería tener un pH 7. Los iones de hidroxilo y los iones de hidronio que se forman son 1 por 10 elevado a menos 7, son en igual concentración, lo que nos arroja finalmente un pH de 7 para el agua. En la imagen de la derecha tenemos también una solución que está a pH 7, pero en este caso una solución buffer preparada a pH 7. No es una solución, no es agua, no es un solvente solamente. Es decir, en esta solución hay un ácido y una base conjugada, o una base conjugada y o una base y un ácido conjugado que se encuentran en equilibrio. Al agregar, si se dan cuenta, hidronios al agua, es decir, protones al agua, va a aumentar la concentración de los protones y el pH desciende drásticamente, en este caso hasta un pH de 4. Es por eso que si nosotros añadimos ácido al agua, el pH va a disminuir drásticamente. En este caso disminuyó 3 unidades de pH, pero eso va a depender netamente de cuánto ácido agregue. Mientras más protones agregue, más bajo va a ser el pH. Por otro lado, al agregar una base, en este caso me lo está haciendo con la alusión de la adición de OH- hidroxilos, el pH aumenta drásticamente hasta un pH alcalino de 10,5, es decir, pasó de pH 7 hasta un pH de 10,5, y siempre va a depender de cuánto agreguemos de los hidroxilos el margen de aumento que va a tener el pH. Ahora, si observamos en la imagen donde tenemos nuestro buffer a pH 7 y también le agregamos hidronio, llamémoslo agregar la misma cantidad que se agregó al agua acá con anterioridad, si ustedes pueden observar el pH que está arrojando el pHímetro, es un pH de 6,9, es decir, de 7 bajó a 6,9 en una muy baja magnitud. Eso es lo que hablábamos con anterioridad, conforme a lo que es la definición o lo que es la estrategia de construir una solución amortiguadora, que el pH se mantiene prácticamente constante. O sea, es muy poca la variación en las unidades de pH al agregar ácido en este caso, o al agregar una base, como vemos acá abajo, que este buffer de pH 7 le agregamos hidroxilo, le agregamos una base y el pH simplemente aumentó a 7,1. Las soluciones amortiguadoras son sumamente importantes porque muchas reacciones químicas dependen íntimamente del pH al que estas son realizadas, y más allá de que la reacción dependa del pH, es la optimización de la reacción. Entonces, si nosotros vamos al área ya sea industrial, al área de las ciencias biológicas aplicadas, llamémoslo investigación, siempre vamos a tener la variable pH como un punto importante. Si es que se van a dedicar de alguna forma a trabajar con la química, siempre el pH va a ser importante, sobre todo en ciertos tipos de reacciones donde el pH tiene que ser controlado. Reacciones en un tubo de ensayo con compuestos químicos simples, o reacciones en tubo de ensayo con compuestos químicos más complejos como enzimas, que son catalizadores biológicos que aceleran velocidades de reacción. En el caso de las enzimas son sumamente eficientes, pero en ciertos rangos de pH. Entonces, para que la reacción pueda ocurrir rápidamente, o que la reacción pueda generar eficientemente los productos que uno espera, necesita controlar estos pH, y generalmente los pH se controlan haciendo las reacciones en soluciones amortiguadoras. Entonces, como pueden observar acá abajo, está básicamente lo que yo ya le he enunciado. Al añadir un ácido al agua, el pH disminuye drásticamente de 7 a 4, dependiendo siempre de cuánto agregue. Al agregar una base al agua, el pH aumenta considerablemente, y siempre va a ser en dependencia de cuánto agregue, pero eso es clave. Siempre va a disminuir el pH si le agrego al agua, y disminuir drásticamente, o aumentar el pH en el caso que agregue bases. En el caso de la solución amortiguadora, la variación es en una muy pequeña magnitud. Ahora,
Si tenemos un buffer formado en este caso con ácido fluorhídrico como ácido y con el ion fluoruro como una base conjugada, en igualdad de concentraciones, buffer con igualdad de concentraciones del ácido débil y su base conjugada, al agregar protones, al agregar una especie ácida, ¿cuál de los dos va a ser la especie que va a neutralizar estos protones? Va a ser la base conjugada. Los ácidos se neutralizan con bases. Entonces, como esta base ¿de qué manera esta base conjugada va a neutralizar estos protones? Se va a juntar con él. Entonces, si junto el F- con el H+, van a formar HF. Entonces, si ustedes observan, al adicionar los protones, al adicionar los hidrógenos, vamos a estar formando una mayor cantidad de HF porque el protón con el flúor con el flúor menos se van a juntar. ¿Qué otro efecto vemos? Que F- disminuye en concentración. Y claro, si tengo 10 partes de él y estoy agregando 2 partes de protón, de los 10, 2 se me van a convertir en HF, por lo tanto estos de acá van a disminuir hasta 8. Y si acá también habían 10, estos de acá van a aumentar hasta 12. Aumentó hasta 12, disminuyó hasta 8 por agregar estos 2 de protón. Eso es un ejemplo simplemente. Ejemplo que está representado en la parte de abajo de la imagen, en que el protón se va a juntar con el fluoruro para formar HF, y efecto que está también diagramado por la parte que yo les explicaba de las cantidades. Claro, al agregar protones, los flúor menos que me quedan disponibles van a disminuir en cantidad porque los hidrógenos se van a estar juntando con los flúor. Por lo tanto, si agrego un ácido al buffer, la especie ácida del buffer aumenta y la base conjugada del buffer disminuye. Caso contrario, si agregamos hidroxilos a una solución amortiguadora formada por las mismas partes, 10 como ejemplo. Entonces, si tenemos el ácido HF y la base conjugada F-, al agregar aniones hidroxilo, ¿cuál de las dos especies va a neutralizar a la base? Ojalá hayan respondido que el ácido, porque las especies ácidas neutralizan a las especies básicas. Entonces, él, para neutralizar a los hidroxilos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que juntarse de alguna manera con los hidroxilos, y al juntarse, ¿quiénes son los que reaccionan? El hidrógeno del ácido con el OH-, y el hidrógeno del ácido con el OH-, ¿qué es lo que van a formar? Agua. Entonces, cuando agregamos hidroxilo a una solución amortiguadora, la especie ácida de la solución amortiguadora va a disminuir, mientras que la base va a aumentar. Caso contrario, el que hablamos con anterioridad, si agrego un ácido al buffer, aumenta la especie ácida, disminuye la especie básica. Ahora, si agrego una base al buffer, disminuye la especie ácida y aumenta la especie básica. Agrego base, aumenta la base. Agrego ácido, aumenta el ácido y disminuye el otro. Entonces yo les conversaba que lo importante que debemos tener en una solución amortiguadora son pares, ácido, base conjugado, para que estos no puedan ser neutralizados en una reacción de neutralización ácido-base. Entonces, para un ácido débil, siempre su par conjugado va a ser una base conjugada, y eso lo habíamos analizado en el ejemplo del ácido acético, que era la especie ácida, y el acetato, que es su base conjugada. El agua y el hidrógeno en estos casos no nos van a servir porque nosotros ya analizamos que el agua, su disociación es muy pobre. Entonces la eficiencia o la capacidad amortiguadora que tiene el agua es malísima, pésima. Y lo vimos con anterioridad que si agregamos ácido, cambian drásticamente los pH. En el caso de una base débil, su par conjugado siempre va a ser un ácido conjugado. Entonces en el ejemplo está el amoníaco, que es la base característica que se ocupa en los ejemplos. Son los caballos de batalla que se le llaman, el ácido acético, el amoníaco, NH3. Entonces el amoníaco como buena base, recordando la definición de Bronsted y Lowry de una base, las bases captan protones, le roba un hidrógeno al agua, ¿cierto? Formando NH4+, convirtiéndose esta especie en el ácido conjugado del amonio.
Entonces, cuando nosotros hicimos los cálculos de todo este tipo de especies y analizamos las constantes de equilibrio, nuestras constantes de equilibrio nos predecían que el equilibrio está muy desplazado para formar a la especie inicial, ya sea al ácido o a la base. Y lo que se forma de productos es muy pequeñito. Muy poca la cantidad o muy poca la concentración de base conjugada que se va a formar a partir de un ácido, y muy poca la cantidad de ácido conjugado que se va a formar a partir de la base. Entonces, muchas veces estas especies, las especies conjugadas, tienen que agregarse aparte a la solución amortiguadora. Aspecto que vamos a profundizar en un par de segundos más. Entonces, para ir clarificando un poco y hacer la diferenciación entre lo que es un ácido débil, simplemente una solución de un ácido débil, o una solución amortiguadora, vamos a iniciar con un ejercicio que me dicen que tenemos una solución de ácido acético 1 molar, cuya constante de acidez es 1,8 por 10 elevado a menos 5. Ahí tenemos un vasito, ¿cierto?, donde tenemos esta solución 1 molar de ácido acético. Tenemos que el ácido acético tiene como disociación CH3COH, protón y la base conjugada. Si hacemos la resolución de este ejercicio, podemos determinar cuál es el pH. ¿Cómo lo haríamos? Recuerden, el inicio, el cambio, el equilibrio. Una vez que completamos el inicio, el cambio y el equilibrio, x por x dividido 1 menos x igual a la K sub A. Despreciamos ese valor x que está restando al 1 y resolvemos finalmente para obtener que el X famoso, o la concentración de protones que encontramos en la solución, es 4,24 por 10 elevado a menos 3. BC es concentración de base conjugada, y claro, como el protón y la base conjugada se forman en igualdad de concentración, tanto para los protones como para la base conjugada es la misma concentración. Con los protones calculamos el pH, que es un pH de 2,37, y la concentración del ácido, es decir, la concentración de él en el equilibrio, es 1 menos el 4,24 por 10 elevado a menos 3, lo que nos arroja un valor de 0,996 molar. ¿Qué es lo que habíamos predicho nosotros con anterioridad? Dado los valores de la K sub A que vamos a tener para los distintos ácidos y para las distintas bases, estos valores son bastante pequeñitos. Por lo tanto, me predicen que el equilibrio está muy desplazado para formar a la especie ácida, y lo que se forma de producto es muy poco. 0,996 es mucho mayor que 4,24 por 10 elevado a menos 3. Entonces, si yo saco una relación base conjugada ácido, mi relación es de 4,26 por 10 elevado a menos 3, es decir, 0,00426. Para que pueda ser una solución amortiguadora eficiente, necesitamos que la relación de concentración entre la base y el ácido sea entre 0,1 y 10. Esos son los márgenes de relación de concentración que son eficientes para poder determinar o para poder utilizar a un par ácido-base conjugado como una solución amortiguadora. Entonces, si nosotros analizamos el ácido y la base conjugada, ¿cuál de los dos es, entre comillas, el problema? La base conjugada, que está en muy baja concentración. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cómo puedo aumentar la concentración de la base conjugada? Es decir, químicamente, ¿cómo puedo aumentar esta especie? Y yo les voy a proponer al menos dos formas que tenemos. Una, agregar a la base conjugada de manera exógena, es decir, agregar el ácido y además agregar a la base conjugada. Y otra forma para poder favorecer la producción de la base conjugada es quitando protones del medio. Si quito protones, si quito un producto, el equilibrio se va a desplazar para formar productos, es decir, el ácido débil se va a empezar a convertir en base conjugada. Ese es el fundamento principal que tenemos para las titulaciones ácido-base, donde tenemos un ácido débil, le empezamos a agregar una base fuerte como hidróxido de sodio, y la base fuerte lo que empieza a hacer es a neutralizar protones, y al neutralizar estos protones el equilibrio se me desplaza para formar a la base conjugada. Básicamente lo que nosotros vamos a abordar es agregando la base conjugada de manera exógena. Entonces, si nosotros hablamos de las especies conjugadas en un buffer, son sustancias iónicas. Si nosotros miramos por acá,
la base conjugada del ácido acético es una especie iónica, CH3CO-. La base conjugada del amoníaco es un catión, es NH4+. Entonces es importante tener claro cuáles son las presentaciones, de qué manera uno puede encontrar a estas bases conjugadas o a estos ácidos conjugados. Y para poder, llamémoslo, tenerlo en las manos, estas especies tienen que agregarse como una sal neutra. Y las sales neutras de ácido bases conjugados son electrolitos fuertes, quiere decir que cuando lo agregamos como sal se van a descomponer inmediatamente en una especie positiva y en una especie negativa. Entonces, si el ácido débil, en este caso el ácido acético, que es del ejemplo anterior, la base conjugada del ácido acético se denomina acetato, no es necesario que se sepan los nombres. Entonces a la base conjugada, si yo la quiero comprar, la base conjugada nunca la voy a encontrar en forma de CH3CO-. ¿De qué manera puedo obtener esta base conjugada? Neutralizada con algún metal alcalino, como el sodio, como el potasio. Entonces, ¿de qué manera yo puedo comprar acetato? Lo puedo comprar como un acetato de sodio o como un acetato de potasio. Pero cuando tiro esta especie en agua, se me van a separar directamente en sodio positivo y el CH3CO- negativo, o el potasio positivo y el acetato negativo. Entonces, estas especies que me van a conferir, que me van a dar, estas especies me van a dar al CH3CO-, que es la especie que yo necesito como base conjugada. ¿Cuál va a ser el par ácido base conjugado que vamos a tener una vez que yo mezcle el ácido débil y la sal neutra? El par CH3COH, CH3CO-. Mismo ejemplo ahora con el ácido carbónico. Si yo tengo el ácido carbónico como un ácido, la primera base conjugada para el ácido carbónico es el bicarbonato. Pero este bicarbonato yo no lo voy a encontrar, como ya les mencionaba, de una manera iónica. Yo lo voy a encontrar como una sal neutra al momento de adquirirlo, al momento de comprarlo, para poder mezclarlo con el ácido carbónico y formar un buffer. De la misma manera, ¿con qué lo podemos tener unido? Con sodio, con potasio, formando el bicarbonato de sodio, que es el común que muchas personas tienen en las casas, o el bicarbonato de potasio, que es menos común. En estricto rigor, cuando tiramos a cualquiera de estas dos especies en agua, como son electrolitos fuertes, van a disociarse rápidamente en potasio positivo, bicarbonato negativo, o sodio positivo y bicarbonato negativo. Si hago una mezcla del ácido carbónico con bicarbonato de sodio, ¿a quienes vamos a tener en la solución formando los pares ácido-base conjugado? Al ácido carbónico y al bicarbonato. Por otro lado, los ácidos conjugados se van a neutralizar con elementos de tipo no metálicos, como el cloro, el bromo, algunos halógenos que son del grupo 7 de la tabla periódica. Claro, ya habíamos analizado en el ejemplo que el amoníaco era la base débil del buffer amonio, la base conjugada del buffer amonio es NH4+, amonio. Entonces, esta especie positiva, ¿cómo lo podemos neutralizar para obtener una sal neutra? Con una especie negativa como el cloruro, formando cloruro de amonio. Entonces, en el buffer, ¿a quién vamos a tener? ¿Cuál va a ser la mezcla para formar una solución amortiguadora con el amonio? Amoníaco, cloruro de amonio. Ambas especies que me van a dar, llamémoslo así, en una solución amortiguadora, el amoníaco va a ser amoníaco y el NH4Cl, como es un electrolito fuerte, se va a disociar en NH4+ y Cl-. Por lo tanto, el par ácido-base conjugada que vamos a encontrar en el buffer va a ser amoníaco-amonio. La adición de la base conjugada genera un efecto que es denominado efecto del ion común. ¿Y por qué? Porque la base conjugada se mete en el equilibrio en el que se está formando el ácido y la base. Entonces, este efecto de ion común está descrito básicamente aquí en el texto. Si a una solución de un ácido débil se le agrega su base conjugada es el ion común, se produce una disminución en la concentración de protones. ¿Por qué? Porque al agregar un producto, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactantes. Este producto se va a juntar con los protones y van a formar al ácido débil. Entonces, mi solución que tenía con anterioridad, que era el ácido acético 1 molar, que recuerdan era un pH 2,37, hace un par de diapositivas atrás,
Si esta solución 1 molar de ácido acético, pH 2,37, le agregamos una solución 1 molar de acetato de sodio, el pH que vamos a encontrar en esta solución amortiguadora es 4,76. ¿Por qué se da este aumento del pH? Porque al agregar el ion común disminuye la concentración de los protones, y al disminuir la concentración de los protones, la escala de pH me dice que el pH va a aumentar. Para ir finalizando la parte teórica de lo que es una solución amortiguadora, como le he estado mencionando reiterativamente, una solución amortiguadora o un buffer puede formarse al juntar un ácido débil y su base conjugada. En el caso del buffer acetato se agrega ácido acético y acetato de sodio, acetato de potasio. En el caso del buffer lactato, ¿qué vamos a agregar? Ácido láctico y lactato de algo, lactato de sodio, lactato de potasio, comúnmente. Si quiero construir un buffer bicarbonato, agrego ácido carbónico y bicarbonato de sodio o bicarbonato de potasio. Entonces, los tres ejemplos descritos por acá era la mezcla de un ácido débil con su base conjugada. Por acá abajo tenemos la mezcla de una base débil y su ácido conjugado, que han sido las principales formas que hemos analizado. Más que analizar, son las que hemos analizado. En el caso de la base débil y su ácido conjugado, el ejemplo más característico es el buffer amonio formado por amoníaco y amonio, el que puede ser entregado a esta solución como cloruro de amonio, como bromuro de amonio. El más común es el cloruro. Pero también habíamos hablado que las soluciones amortiguadoras se pueden preparar a partir de la mezcla entre un ácido débil y una base fuerte, que es básicamente por una reacción de neutralización. Puedo formar un buffer acetato agregando ácido acético como ácido débil e hidróxido de sodio como base fuerte. De todas formas, al hacer esta mezcla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desplazar el equilibrio, se va a aumentar la concentración de la base conjugada y finalmente, a partir de la mezcla que estaba mostrándoles por abajo, se van a generar estas dos especies y principalmente la especie acetato. Al agregar la base, formamos una mayor cantidad de base conjugada. Finalmente, ¿cómo podemos formar una solución amortiguadora en el caso de un buffer básico que vamos a denominar una base débil con un ácido fuerte? Amoníaco en este caso, le agregamos ácido clorhídrico, un ácido fuerte. Este ácido va a desplazar el equilibrio para la formación del producto y ese producto es el amonio. Entonces, al hacer esta mezcla, básicamente, ¿qué vamos a tener en la solución? Amonio y amoníaco. Es importante destacar que cuando se preparan a partir de una solución del ácido, la especie ácida siempre va a ir disminuyendo en concentración a medida que le agregamos la base. De igual manera, la base, al agregarle el ácido fuerte, va a ir disminuyendo en concentración para poder formar a la especie conjugada. Otra cosa importante que les quiero decir a esta altura es que la formación de la solución amortiguadora ustedes deben tenerla muy clara dependiendo de la forma, dependiendo del modo en el que se les esté preguntando, y verlo muy bien si es que es el ácido, la base conjugada, o es el ácido débil y la base fuerte. En general, en nuestra química, la forma que más vamos a trabajar es añadiendo el ácido débil y su base conjugada de manera independiente. Algunas aplicaciones de la solución amortiguadora, ya les mencioné algunas en un principio, conforme a lo que es el área industrial, principalmente en el área industrial, en el área de la ingeniería o en el área de las ciencias biológicas aplicadas o ciencias químicas aplicadas. Hay muchas reacciones que son sumamente dependientes del pH al que éstas se realizan, entonces es importante formar soluciones amortiguadoras para poder llevar a cabo este tipo de reacciones. Pero ya si lo llevamos a un nivel bioquímico, los seres vivos mantienen soluciones amortiguadoras dentro de, o sea, una célula en su citoplasma mantiene soluciones amortiguadoras que evitan los cambios drásticos de pH, porque las reacciones que ocurren dentro de la célula son reacciones que tienen que ser reguladas fielmente gracias a las soluciones amortiguadoras que hay dentro de ellas. La sangre también es una solución amortiguadora, o sea, el plasma sanguíneo se encarga de tamponar algunos elementos también que vamos a tener dentro de las células, como la hemoglobina, también se encargan de regular el pH,
Pero principalmente las especies que regulan el pH dentro de la sangre son el bicarbonato y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono en este caso funciona como una especie ácida, ya que gracias al dióxido de carbono se puede formar ácido carbónico, H2CO3. En la sangre el ion bicarbonato y el CO2 forman un buffer a pH 7,4 y esa es una de las próximas preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Cómo yo sé cuándo un par ácido base conjugado va a formar una solución amortiguadora? Y eso es sumamente importante tenerlo en consideración y lo vamos a abordar ahora a continuación en los cálculos para soluciones amortiguadoras. Una cosa que les quería decir con anterioridad, pero bueno, ahora lo vamos a hablar. Igual voy a retroceder porque se los quería decir a esta altura. Cuando mezclamos un ácido débil y su base conjugada, podemos definir esta mezcla como un buffer ácido. ¿Cómo me puedo dar cuenta acá? Me van a dar el ácido débil y me van a dar una K sub A. Por otro lado, si tengo una base débil y su ácido conjugado, o una base débil y un ácido fuerte, vamos a estar en presencia de un buffer básico. ¿Cómo sé que estoy hablando de un buffer básico? Porque me van a presentar una K sub B, una constante de basicidad para la especie básica. Buffer ácido, buffer básico. ¿De qué depende? De la especie débil. Si es un ácido débil, es un buffer ácido. Si es una base débil, es un buffer básico. Perdón. Conforme a lo que les decía recién, un buffer ácido va a poseer un K sub A, una constante de equilibrio de un ácido, y el pH para un buffer ácido se puede determinar a partir de la relación que nos da la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que el pH es igual al pK sub A más el logaritmo, y aquí debería ir un gran paréntesis, de la sal partido por el ácido, o de la relación de concentraciones que existe entre la sal y el ácido. Y ahí ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y qué es la sal? La sal, en el caso de un ácido, es la base conjugada. ¿Se acuerdan que les mencioné que se agrega como una sal neutra? Claro, la base conjugada para un ácido va a ser una sal neutra y esta sal, insisto, es la base conjugada. ¿Qué es el pK sub A? El pK sub A no es nada más que el menos logaritmo de la K sub A. Cuando nosotros analizamos la clase de equilibrio ácido-base, analizamos que la función P significaba menos logaritmo. Sal, molaridad de la base conjugada, ácido, molaridad del ácido débil. En el caso de un buffer básico, en general me van a dar el valor de K sub B. Y si se dan cuenta, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch yo no determino pH directamente acá, sino que lo que se determina es pOH. El pOH es igual al pK sub B más el logaritmo de la sal partido por la base. Y en este caso la sal, ¿a qué especie va a corresponder? Si tengo por aquí abajo una base, la sal va a corresponder a un ácido conjugado. Si es pH, pK sub A, base partido ácido. pOH, pKb, ácido partido base. En todos los casos estas concentraciones de acá son concentraciones molares y siempre se va a trabajar con el pK sub A. Ojo, si me dan solo K sub A hay que utilizar otras fórmulas que en este caso yo no se las voy a mostrar. Es importante, como les mencioné con anterioridad, conocer cuándo o en qué rangos de pH una solución amortiguadora puede funcionar eficientemente, porque un mismo buffer no amortigua en una escala de 1 a 14. Un buffer solamente va a amortiguar en 2 unidades de pH, o sea, puede amortiguar eficientemente entre 2 y 4, entre 3 y 5, entre 4 y 6, entre 7 y 10, o sea, perdón, entre 7 y 9, solamente 2 unidades. ¿Y de qué depende estas unidades en que va a amortiguar eficientemente? Es según el valor del pK sub A que tiene la especie ácida. Entonces, la mayor eficiencia de una solución amortiguadora se produce cuando las concentraciones del ácido débil y su base conjugada es la misma. Es decir, si nosotros tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch y la concentración aquí es 1 y la concentración aquí es 1, 1 dividido 1 me va a dar 1. Si aquí es 0,5 y aquí es 0,5, 0,5 dividido 0,5, 1.
Entonces, si lo llevamos acá, siempre que las concentraciones del ácido y la base conjugada sean la misma, este numerito de aquí va a ser 1. Entonces, el logaritmo de 1, si lo calculamos, es igual a 0. ¿Cuándo entonces vamos a tener la mayor eficiencia de una solución amortiguadora? Cuando las concentraciones del ácido y la base conjugada son las mismas. Y siempre que la concentración del ácido y la base conjugada sean las mismas, el pH del buffer va a ser igual al valor del pK sub A. Entonces, tal cual como está enunciado acá abajo, el pH de un buffer cuando sus componentes están en igual concentración se hace igual al valor del pK sub A del ácido. Si tengo un ácido que tiene un pK sub A de 4,74, como el ácido acético su pK sub A es 4,74. Si tengo una solución 1 molar de ácido acético y 1 molar de acetato de sodio, el pH de esta solución amortiguadora va a ser 4,74. Es decir, siempre que la concentración del ácido y la base conjugada estén en igualdad, el pH del buffer va a ser igual a su pK sub A. El rango de amortiguación, que era lo que les estaba refiriendo en un principio de mostrarles esta diapositiva 16, el rango de amortiguación de un buffer, como les mencionaba, es limitado, 2 unidades, y este rango depende del valor del pK sub A más menos 1 unidad. Entonces, como les mencionaba con anterioridad, el ácido acético para el buffer acetato tiene un pK sub A de 4,74. Dijimos que cuando la concentración del ácido y la base conjugada eran iguales, el buffer iba a tener un pH de 4,74. Pero este buffer me va a servir para tamponar entre pH 3,74, pKa menos 1 unidad, y pH 5,74, pKa más 1 unidad, que es básicamente el parámetro que vamos a tener que aplicar en común para poder decir cuál es el rango de amortiguación de un buffer, cuál es el intervalo de amortiguación de una solución amortiguadora. Me fijo en el valor del pK sub A, le resto una unidad, le sumo una unidad y establezco un rango. Recuerden que un rango es entre tanto y tanto. Algunos de los ejemplos acá que tenemos el ácido, este es el ácido fórmico, el ácido que poseen las hormigas como mecanismo de defensa contra depredadores. Entonces el ácido fórmico y su base conjugada forman una solución amortiguadora. El ácido fórmico tiene un K sub A de 1,8 por 10 elevado a menos 4. Entonces, con este valor directamente yo no puedo calcular cuál es el rango de amortiguación, que es la pregunta: determine los intervalos de pH en que las siguientes sustancias amortiguarán eficientemente. Este valor lo tengo que llevar a pK sub A. Si mal no recuerdo, si llevo este valor de pK sub A me arroja un 3,74. Por lo tanto, el ácido fórmico y su base conjugada van a amortiguar eficientemente entre pH 2,74 y 4,74. Ya habíamos visto el ácido acético, que su pKa es 4,74. El ácido láctico, si mal no recuerdo, tiene como pK sub A 3,86. Por lo tanto, el ácido láctico y su base conjugada van a amortiguar eficientemente entre pH 2,86 y pH 4,86. El ácido acetil salicílico y su base conjugada, no me acuerdo cuál es su pK sub A, el pK sub A. Y acá tenemos un ácido poliprótico, el ácido fosfórico. ¿Se acuerdan que para los ácidos polipróticos habíamos descrito que dependiendo de cuántos protones liberaban era el número de constantes que iban a tener? Entonces, como esta especie tiene 3 protones para liberar, H3, tiene 3 pK sub A asociados, y eso es en referencia a los protones que se liberan con distintas fuerzas. Entonces, el primer par ácido base conjugado que se forma para el ácido fosfórico puede amortiguar según el primer pKa, es decir, entre 1,2 y 3,2. El segundo par conjugado que se forma con el ácido fosfórico y su base conjugada tiene un pKa de 7,2, por lo tanto puede amortiguar entre pH 6,2 y 8,2. Y en particular el buffer fosfato es uno de los que establece el pH en el medio intracelular, en el citoplasma de la célula. Y finalmente, el último par conjugado que se forma a partir del ácido fosfórico puede amortiguar eficientemente entre pH 11,7 y 13,7.
El buffer tris se utiliza ampliamente en biología molecular, principalmente en reacciones dentro de la bioquímica, la biotecnología, en reacciones que son más de laboratorio. Y este buffer amortigua eficientemente entre pH 7,06 y 9,06, dado que su pKa es 8,06. Entonces, si a mí me piden los rangos de amortiguación, la eficiencia de amortiguación de un buffer, los rangos de amortiguación, los intervalos de amortiguación, esos siempre van a estar relacionados al valor del pK sub A menos una unidad, más una unidad, y establezco el intervalo. Ahora, si necesito conocer cuáles son las concentraciones del ácido y la base conjugada que me van a permitir obtener la mejor amortiguación, siempre lo vamos a encontrar cuando el pH es igual al pK sub A, cuando las concentraciones del ácido y la base son iguales. Cuando estamos en los límites, es decir, en el pKa menos 1 o en el pKa más 1, el buffer pierde eficiencia de amortiguación. Si estamos en el límite inferior de amortiguación, es decir, en el pKa menos 1, si agregamos más ácido, puede que se pierda la solución amortiguadora, es decir, deja de ser un buffer. Si estoy en el límite superior de amortiguación, en el buffer tris en este caso, si lo consideramos como límite superior de amortiguación, el pH 9,06, si agrego más base a este buffer tris y paso a un pH 9,1, 9,2, probablemente la solución amortiguadora va a romperse, como se denomina vulgarmente, se pierde el buffer y simplemente me quedan dando vueltas especies químicas que no tienen la capacidad de controlar estos cambios de pH. Por eso es importante conocer los rangos de amortiguación de las soluciones amortiguadoras y el por qué finalmente van a existir tantas especies que me permiten amortiguar. Un buffer no es eterno, funciona solamente en 2 unidades de pH. Ahora ya nos vamos directamente a cálculos asociados a la ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar pH de soluciones amortiguadoras, que ya es la parte final de este video. Me dice que determine el pH de una solución amortiguadora formada por ácido fórmico y formiato de potasio. Ácido fórmico 0,1 molar, formiato de potasio 0,057 molar, y me dice que la K sub A es 1,8 por 10 elevado a menos 4. Según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH es igual al pK sub A. No tengo el pK sub A. A ver, voy a ver si puedo poner una pluma. Entonces me dice que pH, lo siento, es igual al pK sub A. Y eso es lo primero que tengo que fijarme. ¿Tengo el pK sub A? ¿Eso es pK sub A? No, no es pK sub A, es un K sub A. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con esto? Determinar el pK sub A. Ay, qué terrible esto. Como el menos logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 4. Una vez que determino el valor del pK sub A, puedo ingresarlo a mi fórmula de ecuación de Henderson-Hasselbalch. A continuación es más el logaritmo de un gran paréntesis de la sal partido por el, vamos a poner AC nomás para poner ácido. ¿Cuál es la sal? ¿Cuál es el ácido? El ácido siempre va a ser la especie que tiene más hidrógenos, que tiene más protones. Entonces si veo HCO menos, HCOK, ¿cuál de los dos tiene más hidrógenos? El HCOOH, es decir, el ácido fórmico. Entonces aquí abajo va la especie ácida, que va por acá arriba la base conjugada, que sería la sal. ¿Qué tenemos que anotar acá? Concentraciones molares. Están las concentraciones molares, tenemos al ácido 0,1 molar y a la base conjugada 0,057 molar. Entonces, según las indicaciones que les acabo de dar, pH igual pK sub A más logaritmo de la sal partido del ácido. Entonces el menos logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 4 es 3,74. El logaritmo de 0,057 dividido 0,1 es 0,24 negativo. Entonces finalmente el pH para esta solución es un pH de 3,50. ¿Es lógico mi resultado?
Sí, si el pK sub A es 3,74, ¿cuál es el rango de amortiguación que debería tener mi buffer? Entre 2,74 y 4,74. Perfecto, un pH de 3,50. Es una solución amortiguadora. A continuación nos presentan un segundo ejercicio. Una solución amortiguadora contiene 0,35 moles de ácido acético, o sea, aquí ya me están diciendo que él es el ácido, y 0,33 moles de acetato de sodio. Acá me están diciendo acetato de sodio, en una base conjugada. En un volumen total de 0,5 litros y me dan la K sub A. ¿La K sub A de quién es? Del ácido. K sub A, constante de equilibrio de disociación o de ionización para un ácido. Me dice que determine el pH de la solución amortiguadora, entonces mi ecuación de Henderson-Hasselbalch es pH igual pK sub A más el logaritmo de la sal partido del ácido en concentración molar. ¿Tengo el pK sub A? No, tengo K sub A. Tengo la concentración del ácido, la concentración de la base, tengo moles y tengo volumen, por lo tanto, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer en este caso es calcular las concentraciones de cada uno. Entonces tengo 0,35 mol en 500 ml, que sería el ácido. Tengo 0,33 mol en 500 ml. ¿Cuántos tengo en 1000 ml? Y eso nos da las concentraciones finalmente de 0,7 para la especie ácida, 0,66 para la base conjugada. Y también, aparte, podríamos calcular el valor de pK sub A o directamente calcularlo al utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, poniendo como pH menos logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 5, que es 4,74, más el logaritmo de la sal, que es 0,66 molar, y el ácido, que es 0,7 molar. Finalmente, en la interpretación nos arroja un pH de 4,72. ¿Cuál es el rango de amortiguación para esta solución amortiguadora? Entre 3,74 y 5,74, pero eso obviamente se tiene que responder si es que me lo preguntan. Si me preguntan cuál es el pH del buffer, el pH del buffer es 4,72. A continuación nos hace principalmente calcular una relación de concentraciones para preparar una solución amortiguadora pH 5 utilizando la especie acetato de sodio y ácido acético. Me están pidiendo la relación sal-ácido. Entonces, ocupando la ecuación de Henderson-Hasselbalch ahora, lo que está dentro del paréntesis del logaritmo es lo que tenemos que despejar. Entonces, si analizamos finalmente el contexto, la ecuación de Henderson-Hasselbalch la cambiamos un poco de forma, el pK sub A lo pasamos restando, ¿cierto? Entonces queda que el logaritmo de la concentración de la sal y la concentración del ácido es igual al pH menos el pKa. pH menos pKa es 0,25, entonces el pK sub A, el pH, que es 5 menos el pK sub A, 5 menos 4,75, 0,25. Si quiero despejar ese logaritmo, tenemos que hacer un antilogaritmo. Entonces, para poder despejar eficientemente este logaritmo, aplicamos la función antilogaritmo sobre el 0,25 y finalmente nos da una relación de concentración entre la sal y el ácido de 1,78. ¿Cuál es el pH final de una solución amortiguadora? 0,28 molar de amoníaco y 0,22 molar de amonio. Ahí debería ser NH4+. Y me dice K sub B, NH3, tanto. Es un buffer básico. Entonces por acá parto directamente como POH. Y no identifico un ácido, sino que aquí identifico una base. Y la base siempre va a ser la especie que tiene menos protones, que tiene menos hidrógeno. Entonces en este caso, entre el NH3 y el NH4 más, quien tiene menos protones, el NH3. Entonces él es mi base y él sería mi ácido conjugado. Nuevamente aquí tengo un KB, no es un PKB. Por lo tanto, antes de poder calcular esto, hay que calcular el valor de PKB, que es 4,74. El logaritmo de 0,22 dividido 0,28, el ácido conjugado partido en la base. El ácido conjugado 0,22 partido en la base 0,28. Nos arroja el logaritmo de esta división, nos arroja un valor de menos 0,1, lo que finalmente nos arroja un pOH de 4,64, y como sabemos que pH más pOH es 14, con la diferencia entre
14 menos el pOH, obtenemos un pH de 9,46. Esto sería todo en el caso de solución amortiguadoras. Es un breve y fundamental paso por lo que es una solución amortiguadora del punto de vista de contenido y del punto de vista calculístico. Espero que me vean para otra ocasión. Voy a ver si sigo grabando este tipo de recursos que son importantes igual para el desarrollo de distintos tipos de clases y no solamente para química en nuestro caso, también sí para bioquímica. Que estén muy bien. Chau.